Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchas cosas más por mejorar. Amén. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, vamos a ver si hay algún mensajito en alguna de las plataformas. Buenas, buenas. Buenas, hermano Fabio. Sí, señor, el mismo. No me ven. A ver, yo veo, deberían estarme viendo en este momento. Claro que sí. Claro que sí, será con todo gusto. Ya saludo a los hermanos que están conectaditos ahí a través de las plataformas, los que están llegando, que dicen, el hermano Fori, ¿con quién habla? No, estamos hablando con nuestros hermanos queridos de Costa Rica, que están conectados en Zoom. Estamos con una conexión en Zoom, así que yo hablo con ellos y quiero aprovechar para saludarle a toditos los que están conectados en esta noche. Y quiero decirles a todos ustedes, pueblo de Dios en la tierra, quiero decirles feliz sábado, pueblo maravilloso del Señor. Me gustaría que todos los que estén conectados por las diferentes plataformas, los que están en Zoom, los que nos están viendo a través de YouTube, los que nos están viendo a través de TikTok, no sé si ya empezamos el TikTok, los que nos están viendo a través de Facebook, vamos a correr un poquitico a la izquierda, un poquitico nomás, un poquitico. Ahí está bien, ahí. Los que nos están viendo a través de TikTok, a través de Facebook, un abrazo especial, un feliz sábado. Que el Señor pueda bendecirles y acompañarles con poder y gran gloria en esta oportunidad. Aprovecho también para saludar al pastor y decirle gracias por esas palabras tan bonitas. Yo estaba aquí escuchando, pero ustedes saben que para estas transmisiones se requiere mucho cable. Ustedes no se dan cuenta, pero yo ahorita les voy a tomar una fotografía para que ustedes vean cómo tenemos una cantidad de cables aquí. La gente no se da cuenta de todo lo que hay que hacer para que pueda salir una imagen al internet, a las diferentes plataformas, las carreras que uno tiene justo antes de salir al aire, ¿no? Así que un saludo especial para el pastor. Gracias, pastor. Y con todo cariño también está invitadísimo para que un día venga a comer arepita paisa, para que venga a comer un sancochito, un caldito de papa, para que venga a probar, a ver qué más, un tamalito acá colombiano y todos los hermanos de Costa Rica también. Y esta iglesia maravillosa virtual que nos sigue a través de nuestra plataforma, los hermanos que nos ven en México, un abrazo para ustedes. Lo que nos ven en Guatemala, en Europa, en Ecuador, quienes nos están viendo en Colombia, quienes nos están viendo en tantos lugares del mundo que yo no recuerdo en este momento, porque luego estos temas yo los descargo y los subo al ministerio, y muchas personas de muchos lugares los ven, son miles de personas, entonces alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Están pidiéndonos las alabanzas por ahí, sí, ya me las han pedido bastantes personas. Vamos a ver qué hacemos para compartirles las alabanzas que tenemos. Dios le bendiga, pueblo de Dios en la tierra. Gracias, pues sí, hoy es nuestra última noche de esta campaña, de esta locura que hicimos, porque yo realmente es la primera vez que lo hago, aunque he tenido otras campañas virtuales, era a través de Zoom para una iglesia en especial, que estaban todos reunidos ahí en la iglesia. Solo proyectaban la pantalla gigante y yo predicaba y hacía el llamado y los hermanos estaban ahí en la iglesia. Pero aquí tengo hermanos en las casas, tengo hermanos en la iglesia, tengo grupos pequeños hoy que están reunidos recibiendo el sábado de Jehová a través de esta transmisión. Tengo personas que están como familia reunidos, nos están viendo en diferentes lugares. Tengo gente que está viéndonos en este momento cuando son las 2 de la mañana en Europa. Tenemos gente viéndonos en Europa que está esperando la transmisión. Así que alabamos y glorificamos el nombre del Señor Jesucristo por sus bondades y sus misericordias. A ustedes que están ahí, déjennos saber en los comentarios cuántos están viendo ahí en su celular, cuántos están con usted, si está la familia completa, si está solito, si hay 2, si hay 3, y que Dios pueda acompañarnos esta noche. Como dijeron nuestras hermanitas, pues es la última noche, pero mañana haré culto con ustedes también a las 7 de la mañana, hora de Costa Rica, hora de Panamá, 7 de la mañana, hora de Colombia, hora de Perú,
estaremos a las 8 de la mañana. Así que usted haga las cuentas para que mañana se encuentre con nosotros temprano, que tendré el último mensaje de consagración y un mensaje de redención y de esperanza, ¿vale? Pues vamos a orar entonces, hermanitos queridos, vamos a orar y nos adentramos en el mensaje de esta noche, que sin duda alguna es un mensaje que nos va a conectar con el trono poderoso, el trono maravilloso del Señor Jesucristo, el trono de verdad y el trono de esperanza. Bueno, cierren los ojitos y hablemos con nuestro maravilloso Dios justo en este instante. Vamos a decirle al Señor que nos acompañe. ¿Oramos? Oremos. Bondadoso Dios y Padre, gracias por su misericordia. Gracias porque nos permite disfrutar este sábado que está empezando. Tal como lo hablamos en el tema de ayer, Señor, queremos disfrutarnos al Dios del sábado. Queremos disfrutarnos al Señor que dejó el sábado para que nosotros podamos acordarnos de Él, que podamos recordarlo y que podamos contemplarlo a través de la creación. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, y permítenos desarrollar esta temática con temor, con temblor, pero también con la sintonía del cielo, para comprender que estamos viviendo los últimos tiempos y que estos últimos tiempos son gracia para nosotros porque aún tenemos oportunidad. Bendice a la iglesia del Limoncito. Bendice a nuestros hermanos que han tomado esta iniciativa bonita de estar ahí, de conectarse. Esperamos en algún momento, Dios, estar con ellos allá, abrazarnos, sentarnos en una mesa, comer, compartir, reírnos y contar experiencias. Pero sobre todo, soñamos un día con la oportunidad maravillosa de poder estar en el reino de los cielos disfrutando las bodas del Cordero. Gracias, Padre, lo pedimos todo, así como nos enseñaste a orar. Al Padre maravilloso que tenemos, oramos convencidos por el poder del Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Escriba usted ahí un fuerte amén, escriba un gloria a Dios, escriba un aleluya y preparémonos para disfrutar este mensaje que he preparado con cariño y que he preparado con amor esta noche. Bueno, quiero pedirles que tengan la Biblia a la mano. Yo no puedo acompañarles todos los textos en pantalla. Hoy no tenemos al amigo, a nuestro hermano Leonardo, que estuvo con nosotros ayudándonos un poquito a transmitir imágenes y textos. Bueno, está mi esposita del otro lado, pero está manejando también la transmisión de TikTok y está manejando otras transmisiones. Entonces, vamos a ver cómo podemos, a ver qué pasó aquí. El anfitrión le ha pedido que inicie su video. A ver, yo voy a iniciar mi video aquí, no sé, creo que sí. Así que vamos entonces a disfrutarnos este mensaje, pueblo de Dios, que el mensaje de hoy tiene por título La última advertencia, la última advertencia. A ver, iglesia, tengan la Biblia a la mano y vamos a entender este mensaje. Este es un mensaje para despertar, es un mensaje para reflexionar. Hermanos, Dios no dejará este mundo sin hablarle. Y su última palabra no será una palabra de confusión, sino que será una palabra de advertencia. Una palabra de amor y una palabra de llamado. Iglesia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, 3 poderosos mensajes están corriendo o están recorriendo el mundo. Y están recorriendo el mundo no por los medios humanos, sino por el poder maravilloso del cielo. Todos sabemos que Apocalipsis 14 describe el clamor que atraviesa fronteras, el clamor que atraviesa culturas, el clamor que atraviesa religiones, y ese clamor dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, esa palabra es la voz de Dios llamando a un pueblo dormido, llamando a un pueblo que está dormido a despertar antes que sea demasiado tarde. Amados del Señor, escúchenme con cariño y con amor. Hemos visto la política alinearse esta semana, lo hemos discutido. Hemos visto la religión unirse a través del nuevo orden mundial. Hemos visto la ciencia avanzar, hemos visto la naturaleza gemir. Pero ahora es el cielo quien habla con toda urgencia, y el cielo nos está diciendo que es el momento de volver, que es el momento de decidir, el momento de consagrarnos por completo, porque ya no habrá otra advertencia. Esta es la última advertencia que tenemos. Por eso, amados de Jesús, mientras el mundo corre hacia el abismo, como pusimos por título a esta campaña, Dios extiende su mano para salvar a todo aquel que escuche su voz, la voz dulce y tierna del Maestro. Hoy no se trata de miedo, amados. Se trata de gracia, no se trata de religión, se trata de una salvación eterna que el Señor ha dispuesto para nosotros a través de la redención. Esta noche no es una sola predicación más.
Esta noche todo el mensaje es un llamado divino. ¿Saben por qué? Porque pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, como lo declara Hebreos capítulo 10. Por eso esta noche vamos a estructurar el mensaje, la última advertencia. Vamos a estructurarlo en 3 textos bases, en 3 textos de la palabra de Dios. Bueno, y quiero hacerle una acotación especial. Cuando usted escuche a alguien predicar de la palabra, pídale, exíjale que abra la Biblia. Exíjale que estructure el mensaje en la Biblia. Porque hoy estamos encontrando nosotros demasiados mensajes con palabrerías humanas, con conclusiones humanas. Pero todo mensaje tiene que tener la palabra de Dios abierta. Todo mensaje tiene que tener un llamado especial de parte de Dios al corazón. A mí me gusta estructurar mis mensajes en la Biblia. Me gusta ser muy bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita hoy. Así que vamos a ir a esos 3 mensajes, vamos a ir a esos 3 textos de la palabra de Dios. ¿Listo? El primer texto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Y vámonos allí al segundo libro de los Reyes, el capítulo 18. Vamos a leer el verso número 21. Segundo libro de los Reyes, vamos a leer ahí el capítulo 18. Vamos a leer el verso número 21. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Présteme toda la atención y lea conmigo en este momento el texto maravilloso. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo. Por favor, no pierda detalle con lo que dice Elías. No pierda detalle. Usted lo está leyendo en la pantalla. Léalo. Léalo, por favor. Búsquelo en su Biblia y subráyelo. Entonces Elías, acercándose al pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis? Algunas versiones dicen claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, dice la palabra de Dios, id en pos de él. Pero a mí lo que me llena de tanta tristeza es la respuesta del pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. Déjeme hacerle una nota parentética aquí en este momento a usted. Dice la Biblia que Elías se para frente al pueblo, que es el pueblo que está siendo el que representa a Dios. Elías le dice al pueblo: miren, no podemos estar entre 2 pensamientos. Luego el Señor en los evangelios lo muestra de otra manera y dice que no podemos servir a 2 señores. Es exactamente lo mismo que está diciéndole Elías al pueblo. Y Elías les dice a ustedes: miren, si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si Baal es Dios, entonces váyanse en pos de él. Hermanos, Israel conocía la gloria de Dios. Israel conocía todo lo que Dios había hecho. Pero lo que a mí me llena el corazón de tristeza, ¿sabe qué me llena el corazón de tristeza? Me entristece que el pueblo no respondió palabra. Y no respondió palabra porque estuvieran convencidos de la primera opción, que es Jehová. No respondieron palabra porque estaban mezclados de mundanalidad, porque estaban mezclados con Baal, porque no querían soltar completamente a Baal. Sabían que Dios era el Dios todopoderoso, sabían que Dios era el libertador, sabían que Dios era el poderoso guerrero, el valiente, el gigante que peleaba por ellos. Sabían que Jehová les había abierto el Jordán, sabían que Jehová les había abierto el Mar Rojo, sabían que Jehová les había dado maná, les había dado codornices, les había dado agua de la roca. Jehová les había guiado en una columna de fuego, una columna de nube. Hizo un huracán para que los egipcios no pudieran alcanzarlo. Les abrió el mar. Ellos sabían eso, pero también estaban mezclados de mundanalidad y paganismo, y por eso se quedaron callados. ¿Y sabe qué me llama la atención a mí en este momento? Que tristemente, y el mensaje de hoy va a ser un mensaje tal vez duro, pero se lo predico con todo amor y con todo cariño. Tal vez la misma condición que está viviendo el pueblo de Dios hoy. Y no mire la iglesia mundial, mire su iglesia, mire su vida personal, la suya. No mire al pastor, no mire al anciano, no mire a la secretaria, mírese a usted mismo. Porque cuando se le predica la palabra de Dios, usted se queda en silencio, no decide nada.
¿A cuántas personas ustedes allá en Costa Rica le enviaron el enlace para que se conectaran por Zoom y no dicen nada, no aparecen en la conexión? Tienen tiempo para absolutamente todo, pero no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero luego dicen, el mundo está difícil, pero luego dicen, estamos en tiempos de crisis, pero luego dicen, ¿dónde está Dios? No tienes tiempo para conectarte a un Zoom, no tienes tiempo para abrir un video. Me vas a decir que estás mostrando que tienes amor por Dios. No estás emitiendo palabra, no estás diciendo nada. El pueblo no dijo nada. Iglesias están haciendo llamados mundiales al arrepentimiento y el pueblo no está diciendo nada. Se están predicando miles de mensajes diariamente para arrepentimiento, para cambio, para santidad, y el pueblo no dice nada. La gente quiere seguir en su propia vida. La gente quiere seguir conectada con su trabajo, con ganar dinero, con crecer, con estudiar, y no decimos que sea mal. El asunto es que no estamos diciendo nada cuando Jehová nos dice: te quiero enviar. Y tú dices, sí, heme aquí, pero envíalo a él, envía a otro. No me envíes a mí, Señor, yo no quiero ir, yo no voy a decir nada, yo me quedo callado. No estamos en tiempo de quedarnos callados. No estamos en tiempo de decir, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. El pueblo de Dios tiene que meterse con los demás. El pueblo de Dios tiene que meterse con la gente. Tenemos que mostrar un precedente. Tenemos que hablar para que la gente diga, bueno, quiero saber más de eso o no quiero saber más nada de eso. Pero hay gente que quiere quedarse en silencio. ¿Saben algo? Ahora vámonos a Malaquías. Ahora vámonos al libro de Malaquías, para que ustedes entiendan un poco mejor el mensaje. Ahora dice el libro de Malaquías, vamos a leer ahí el capítulo 4, leamos el versículo 5 y el 6. ¿Sí? Vamos a leer el 5 y el 6 ahí en Malaquías, que son unos textos impresionantes que necesitamos leer. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Listo? Usted lo tiene en pantalla, váyalo leyendo. Déjeme que yo lo busque aquí. Estamos completamente en vivo, así que estos tiempitos se hacen necesarios porque hay asuntos que hay que coordinar. Mire lo último que dice Dios antes del silencio intertestamentario de esos 400 años y un poquito más que Dios no habló al pueblo. Lo último que Dios le dice al pueblo, por eso la historia de Elías es muy importante para esta época. Dios le dice, estoy leyendo Malaquías 4, versículos 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. No está hablando del Elías de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, no. Está hablando de otro Elías. Bueno, que tal vez no alcanzamos a profundizar hoy, pero en algún momento lo estudiaremos. Dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición, dice el texto que usted tiene en pantalla. Esto también me dice a mí mucho. Esto lo está diciendo el Señor antes del silencio. Dios dice, lo que yo quiero que mi pueblo haga es que se consagre. Esas palabras de Malaquías 4, 5 y 6 son un mensaje de Dios llamando al pueblo a la consagración, a la santidad, a elegir siempre por Dios, a elegir las cosas como tienen que ser. Iglesia, esto se va a poner feo. Como decimos en mi país, se va a poner color de hormiga y no podemos estar nosotros vacilantes entre un día ser cristianos y mañana no serlo, entre hoy tomar decisiones por el mundo y mañana por Dios. Esa vaciladera necesitamos irla dejando. Porque ahora, después de ese silencio intertestamentario, viene el Señor y aparece de nuevo y le habla al pueblo en Lucas capítulo 1, versículo 17. Y lo que Dios terminó, el mensaje con el que Dios terminó, es el mensaje con el que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Queriendo decir que Juan el Bautista tendría la misma condición del Elías de la historia, del Elías histórico, del profeta Elías. Así que vayan conmigo ahora al libro de Lucas, capítulo número 1, versículo 17. Vayan a Lucas, capítulo 1, el verso número 17. Y una vez que ustedes lo tengan ahí, por favor, léanlo junto a mí, porque se hace extremadamente necesario que podamos leer ese versículo de Lucas 1, 17. Mire usted cómo dice la palabra del Señor. Una palabra interesantísima. Ahora el Señor habla lo siguiente. Lucas 1,
17. A ver si yo lo encuentro aquí rápidamente. Dice así, hablando de Juan el Bautista, que lo compara con Elías. Dice, e irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahora? Preparando un pueblo bien dispuesto para el Señor. Es decir, hoy el adventista del séptimo día, hoy el que dice llamarse hijo de Dios, tiene que estar dispuesto para recibir al Señor. No vacilando, sino decidido completamente al Señor. Escúchenme bien, préstenme atención a lo que voy a decirles. Por favor, conéctese conmigo. Al que le está haciendo desorden al lado suyo, háblele y dígale, quédate en silencio, que esto que va a decir el hermano Fori es muy importante y necesitamos escucharlo. Por favor, escuchen esto. Vamos a concentrarnos un poco en las vivencias de Elías. Así como ayer hablamos de un hombre llamado Daniel y sacamos unas conclusiones de la historia de Daniel, hoy las vamos a sacar, pero de un hombre llamado Elías. Escúchenme bien. Elías vivió en un tiempo especial. Elías vivió en un tiempo de crisis espiritual. Había 3 crisis en la época de Elías. La primera crisis era espiritual. Acuérdense que cuando él le pregunta al pueblo, si Dios es Dios, si Jehová es Dios, síganle, o Baal es Dios, váyanse en pos de él, el pueblo no dijo palabras, se quedaron calladitos, estaban mal espiritualmente, estaban tibios. La tibieza es un poco de lo cristiano y un poco de lo secular, un poco de lo mundano. Eso es la tibieza. Eso es la secularidad. El secular va a la iglesia los sábados, pero el resto de la semana escucha la música que no debe, escucha los chistes que no debe, los comparte, se viste como no debe. Ese es el secular. Y el tiempo de Elías había también una crisis espiritual, pero también había una crisis política. Le pregunto, así como hoy hay crisis espiritual, hay crisis política también. Por favor, ya no sabemos en quién confiar, en quién creer políticamente hablando. Todos los políticos siempre dicen lo mismo, van a cambiar el mundo, prometen unos cambios exorbitantes, pero al final terminan haciendo lo mismo, nada. Son muy contados los políticos que pueden hacer algo en realidad por la nación. Pero también en el tiempo de Elías había una crisis moral. Le pregunto, y respóndame brutalmente en los comentarios, respóndame, ¿hay crisis moral en el mundo hoy? ¿Sí hay crisis moral o no hay crisis moral? ¿Cómo está viendo usted el panorama moral? ¿Usted no ha visto cómo los jovencitos hoy ya no saben lo que son? ¿Sí se ha dado cuenta que ya no saben lo que son? ¿Se da cuenta que se están poniendo de moda los nombres unisex? Porque las madres dicen hoy, es que yo quiero que cuando mi hijo crezca, él pueda elegir si quiere ser una niña o quiere ser un niño. Eso es una crisis moral, tan crítico está el asunto, que están a kilómetros, a años luz de lo que Dios dejó en la palabra de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta cómo los matrimonios se han vuelto desechables? ¿Usted se ha dado cuenta cómo la inmoralidad crece todos los días? En otras palabras, iglesia, en otras palabras, Elías tenía crisis espiritual, crisis política y tenía crisis moral. Hoy tenemos las 3 también. Crisis espiritual, política y moral. Entonces la historia de Elías tiene que decirnos algo a nosotros. Tenemos que descubrir algo en esa historia de Elías. Hermanos, ¿y saben qué es lo más triste? Escúcheme bien. El pueblo de Dios, que debía reflejar la gloria de Dios, se había mezclado con 3 cosas también. Ojo, había 3 crisis en el pueblo. Escúcheme esto, había 3 crisis en ese momento en Israel. En el mundo. Había crisis política, había crisis moral y había crisis espiritual. Y curiosamente el pueblo de Dios, que debía reflejar a Dios, se había mezclado con 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas con las que se había mezclado? Número 1, se habían mezclado con paganismo, se habían mezclado con materialismo y se habían mezclado con corrupción. Lea la historia. 3 cosas: materialismo, corrupción y paganismo. Así que déjeme y profundicemos un poquito más en estos 3 asuntos en los que el pueblo se había mezclado, para que ahora entendamos por qué le estoy predicando este mensaje a la luz de la Biblia, para que usted despierte un poquito y para que usted diga, oiga, en definitiva, yo creo que tengo que hacer cambios en mi vida y tengo que hacer cambios radicales.
El cristiano de Dios, el cristiano verdaderamente, el hijo de Dios, no es fanático, es radical. Y hay que aprender a no confundir los dos términos. Una cosa es el fanatismo. El fanático es una cosa delante de los demás, pero cuando le dan la espalda, él cambia. Ese es el fanático. ¿Sí? Pero otra cosa es ser radical. El pueblo de Dios tiene que ser radical. Así que déjeme, le profundizo esto. Voy a profundizarle un poquito estos términos para que usted pueda comprenderlos mejor. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Háganmelo saber en los comentarios. Iglesia, esto que voy a decirle es muy delicado. Esto que voy a decirle, estoy casi seguro que esto no se lo van a predicar a usted, cualquiera no se lo va a predicar. Y no porque la gente no tenga la capacidad, sino porque hay cierto miedo de decirlo. Pero yo lo voy a decir con todo amor, lo voy a decir con todo cariño, esperando que usted pueda reaccionar y reflexionar. Yo sé que aquí me están viendo diferentes tipos de personas en este momento. Me ve gente que se autodenomina liberal, me ve gente que se autodenomina conservador. Y me ve gente aquí que dice, yo no soy ni muy de allá ni muy de acá. Escuchen, déjenme, me siento bien que esto va a hacer temblar el piso. Esto va a hacer temblar el piso. El pueblo de Dios se había mezclado con los baales modernos. ¿Está escuchando? Se habían mezclado con los baales modernos. Hermanos, en tiempos de Elías, Israel, escuchen, Israel no había dejado de adorar a Jehová, seguían adorando a Jehová, pero lo habían combinado con la adoración a Baal. ¿Está entendiendo lo que le digo? El problema no era el abandono del culto, sino que lo habían mezclado. Iglesia, aún iban al templo, sí iban al templo a cantar, pero también Israel estaba participando de altares paganos. Ellos aún decían, Jehová vive, vive Jehová, repetían, pero seguían las modas, seguían los ritos, seguían las costumbres de las naciones vecinas. Y esa mezcla de Israel, de lo santo y lo profano, esa mezcla fue la que lo llevó a una decadencia. Y proféticamente, amados de Jesús, eso es lo que está ocurriendo en la iglesia actual. Seguimos adorando, seguimos cantando, pero nos hemos mezclado con los baales modernos. Entonces estamos permitiendo que nuestras iglesias se mezclen tradiciones, estamos permitiendo que a la iglesia entren asuntos del mundo disfrazados de cristianismo. ¿Me estoy haciendo entender? Sé que esto tal vez no le va a gustar a todo el mundo, pero es que mi trabajo no es decirte palabras halagüeñas. Mi trabajo es mostrarte una radiografía y una realidad de lo que está viviendo, no la iglesia, de lo que está viviendo cada hogar. ¿Y sabe por qué le digo que lo que está viviendo cada hogar? Porque, escúcheme esto, por poner un ejemplo, la música que usted quiere que se cante en la iglesia hoy es la música que usted escucha en su casa. Escúcheme lo que le digo, que se lo digo con todo amor. La música que usted quiere que se cante en la iglesia es la música que usted canta en su casa. Es la música que usted quiere llevar de su casa a la iglesia. Usted no quiere llevar la iglesia a la casa, usted quiere llevar la casa a la iglesia. La vestimenta que usted tiene durante la semana es la vestimenta que usted quiere llevar a la iglesia. Así que el problema no es la iglesia. El problema es la vivencia de cada persona, de cada adorador. ¿Están conmigo? El paganismo moderno nos habla de la adoración al yo y a la imagen, por ejemplo. Es que, ¿saben ustedes que Baal era el dios de la fertilidad? Baal era el dios del éxito. Baal era el dios de la abundancia. Y hoy, curiosamente, ese espíritu de Baal vive en la cultura del ego, en la cultura de la autoexaltación. Estamos viviendo en una sociedad, iglesia, lo que nos rodea diariamente, lo que vemos afuera y dentro de la iglesia, es una sociedad donde lo más sagrado es la imagen personal. ¿Se ha dado cuenta que eso es lo que nos está vendiendo hoy el mundo? Las redes sociales se han convertido en los nuevos altares. Las redes sociales se convirtieron ahora en el balcón. Las redes sociales se han convertido en la terraza donde David se para a ver a Betsabé. A Betsabé. ¿Sí sabía eso? El altar físico, la terraza donde David contempló a esta mujer, la mujer de Urías, era físico. Ahora es a través de las redes sociales.
Ahí donde la gente se para a contemplar lo que no tiene que contemplar. El yo se ha vuelto el centro del culto. Muchos cristianos están midiendo su valor por likes, no están midiendo su valor por una relación con Dios. Y es que la Biblia nos dice a nosotros en Romanos, capítulo 1, en el versículo 25, dice, cambiaron, dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso lo dice Pablo porque había sido la vivencia, no solamente de lo que vivía allí con los griegos y con toda esa gente, sino que también era la vivencia de lo que él había escuchado y lo que había leído de las vivencias de Israel. Amados de Jesús, en la última generación, el enemigo, él no nos va a invitar a adorar estatuas. Él nos va a invitar a adorar identidades falsas. Nos invita a adorar o a recibir ideologías que no glorifican a Dios. Nos invita a seguir a líderes humanos. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Ideologías. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy nuestra iglesia se está polarizando cada vez más con la cantidad de ideologías que están entrando? Y por decirle algunas, déjeme le menciono algunas. Grupos de adventistas que ahora salieron con el cuento que no creen en el Espíritu Santo. ¿De dónde sale eso, hermanos? Grupos de adventistas que Satanás los está llevando a falsas ideologías, que ahora no creen en Elena White, no creen en el espíritu de la profecía. No estoy diciendo que adoremos a Elena White, no lo hacemos, pero entendemos que es profeta de Dios y que tiene un mensaje fuerte para su pueblo. Hermanos, un pueblo adventista que está hoy diciendo, oye, ¿y por qué no celebramos las fiestas solemnes? Están por allá con raíces hebreas, están por allá con asuntos del judaísmo. Es que necesitamos celebrar las fiestas que celebraba Israel. Necesitamos hacer la Pascua, necesitamos la fiesta de las cabañas, necesitamos la fiesta de las trompetas, necesitamos hacer por aquí esto. ¿Quién dice eso? Adventistas que le dicen a uno, hermano, necesitamos hacer la cena del Señor de noche porque el Señor la celebró de noche. Hermanos, se están metiendo unas ideologías. No creemos en la deidad, eso no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Ideologías que se están metiendo en la iglesia. Tristemente, siguen hablando de Dios, pero tristemente lo están haciendo sin santidad. Segundo, tengo que avanzar porque el tiempo se me va muy rápido. Y ni siquiera puse mi cronómetro aquí, que siempre lo pongo, pero esta vez se me olvidó. El materialismo está disfrazado de bendición. Elías enfrentó un pueblo que decía, si Baal da lluvia, entonces Baal da prosperidad. Escuchen, hermano, lo que decía el pueblo. Si Baal da lluvia, entonces Baal da prosperidad. Hermano, es que Elías estaba frente a un sistema económico religioso, donde la bendición se medía por posesión. Hoy ese mismo espíritu está viviendo a través de la teología de la prosperidad moderna, incluso dentro del ámbito cristiano, incluso dentro del ámbito adventista del séptimo día. Hermanos, me entristece darme cuenta que hoy la mayoría de los temas que se están predicando tienen que ver con prosperidad, tienen que ver con prosperidad. Todo se reduce en prosperidad y prosperidad y prosperidad. Tenemos mucho evangelista, mucho pastor, lo digo con todo respeto, que se han vuelto coach ontológicos, que se han vuelto life coach, buenos para hablarle a la gente del éxito personal y todo, y el éxito material. Hermanos, el último mensaje de advertencia al mundo, Dios se lo entregó al tercer Elías, a la iglesia adventista del séptimo día. Dios le entregó ese último mensaje. ¿Qué está pasando, iglesia de Dios? ¿Por qué queremos cambiar lo valioso que Dios nos ha dado para entregárselo al mundo? ¿Por qué lo queremos cambiar? Por lo que están haciendo los que adoran a Baal, iglesia. Hermanos, los templos se llenan. Los templos se llenan. Pero el corazón está vacío. No hay humildad y no hay dependencia. La fe se está transformando en una transacción. Sí se ha dado cuenta gente que ha cambiado la fe por transacción. Y dicen, si yo doy, Dios me da. ¿En qué momento dice eso el Señor? Apocalipsis 3:17 describe esa condición de la iglesia hoy. Ustedes lo van a la Biblia, ahí dice, parafraseando, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego, no sé qué más dicen, desnudo. Hermanos, el espíritu de Babilonia no es solo religioso, sino también es económico. El pueblo de Dios vivirá por la fe, dice la Biblia. Y está garantizado para el pueblo de Dios pan y agua. Así que dejemos de hablar tanto de prosperidad económica, que está garantizada por Dios, hermanos. Y empecemos a hablar de la advertencia y de arrepentimiento. Apocalipsis 18 presenta a una Babilonia que comercializa con todo, incluso comercializa con las almas humanas. Hoy, hermanos, la fe se está vendiendo como un producto. Hoy la religión se está vendiendo como una marca. Así que Elías lo que hace es denunciar eso con la misma fuerza que enfrentó a Acab. La pregunta que surge en este momento para ti, mi amigo que me estás viendo, ¿es bendición o idolatría lo que estás buscando? La corrupción moral que está rodeando el mundo está llevando a una tolerancia espiritual. En tiempos de Elías, escuchen bien, en tiempos de Elías, Jezabel no solo promovió la idolatría, sino que Jezabel persiguió a los profetas verdaderos. ¿Está escuchando eso? Jezabel no solamente promovió la idolatría, sino que persiguió a los verdaderos profetas del Señor. Le hago una pregunta, ¿no se le hace parecido a lo que está viviéndose hoy también? Hoy ya se empezó a perseguir a los verdaderos profetas del Señor. Había un silencio impuesto. Quien hablaba la verdad era censurado. El que hablaba la verdad era censurado. Y esto me recuerda mucho lo que estamos viviendo hoy. Porque es algo casi igual, casi parecido. ¿Va a predicar el hermano tal? Ah, no, ese hermano predica verdad presente. Yo me voy para otra iglesia mejor este sábado, porque ese hermano predica es de Apocalipsis y Daniel. Yo me voy para otro lado. ¿Quién va a predicar? Fulanito de tal. Ah, no, ese hermanito le gusta hablar es de los últimos tiempos. No, a mí me gusta que me prediquen es que Dios mira el corazón. A mí me gusta que me prediquen que Dios me va a salvar a toda costa, que Dios es gracia y que yo puedo seguir rezando y empatando. Eso es lo que a mí me gusta. Hoy, no solamente en la iglesia, en las leyes, en las plataformas digitales, la opinión pública está castigando la verdad bíblica. Todo lo que contradiga las ideologías modernas es castigado. Y el pueblo de Dios muchas veces por miedo o por conveniencia guarda silencio. Saben que en muchos países defender públicamente los valores bíblicos sobre la familia, la pureza o la adoración puede ser considerado como un discurso de odio. Cuando usted habla de familia o de valores bíblicos, eso es considerado como odio. Así que hay que como prestar atención, ¿no? En otros, la fe se acomoda a la cultura para no perder aceptación. No, esto es cultural, dicen. Hermanos, el pueblo que debía ser luz se volvió una sombra. Dice Isaías, ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo malo y a lo bueno dicen malo. Cruzaron el asunto. Elías fue levantado en un tiempo donde la verdad era minoría. Y escúcheme bien, Dios hoy está levantando en este momento una generación que no negociará la pureza por popularidad, una generación que no va a negociar el mensaje por diplomacia. No podemos seguir mezclando el altar de Jehová con las costumbres de Baal. No podemos, amados de Jesús. Mire, es que hoy el mundo no adora ídolos de piedra, pero adora pantallas, adora poder, adora influencia, adora dinero, adora placer. Y muchos de los que llevan el nombre de Dios han comenzado a rendir culto sin fuego. Han comenzado a cantar sin consagración y a predicar sin altar ni santidad. Por esa razón el mensaje de Elías hoy para nosotros se hace urgente. ¿Y qué es lo que dijo Elías? Y présteme atención a lo que dice Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, el versículo 30. Dice Elías contundentemente, reparad el altar de Jehová que está arruinado. Hermanos, escriba ahí, hay que reparar el altar de Jehová. Hay que reparar el altar de Jehová. Pero el altar de Jehová se repara desde las casas, desde la vivencia personal. ¿Sabe por qué se lo digo?
Y le estoy predicando así esta porque es el último mensaje, bueno, por lo menos en la noche. Mañana tendremos un mensaje de esperanza, mañana tendremos un mensaje de la gracia de Dios. Pero ¿sabe por qué el altar está arruinado? Déjeme se lo explico un poquito. El altar está arruinado porque oramos poco, pero somos buenos para opinar mucho. ¿Sí sabía eso? Oramos poco, pero cuando se trata de opinar, todos tenemos algo valioso que decir. Trabajamos mucho, pero adoramos poco. Hablamos mucho de Dios, pero no hablamos con Dios. En tiempos de Elías, el trono y el altar estaban aliados. Acab y Jezabel representan la unión del poder político y el poder religioso. Así que el mensaje de Elías fue claro y fue un mensaje peligroso. Elías dice, hay que reparar el altar de Jehová para el pueblo de Dios, pero para los inconversos les dice, no lloverá, sino por mi palabra. Y en esos años de sequía, la nación descubrió que el cielo puede cerrarse cuando el corazón se aparta de Dios. Entonces Elías, amados, no es solo un relato del pasado. La historia de Elías es un poco más de lo que nosotros estamos llegando a pensar. Es una profecía viva de lo que el pueblo de Dios se enfrentará a la hora final. Una confrontación entre la verdad y la mentira. Una confrontación entre la adoración verdadera y la adoración impuesta. Así que voy a desarrollarte en el tiempo que nos queda. Voy a tomarme 15 minutos más desde el momento que empecé. Voy a tomarme 15 minutos para desglosarles 3 bloques interesantes. ¿Cómo fue la vida de Elías antes de llegar al Monte Carmelo? ¿Cómo fue la vida de Elías? Hermanos, hay una preparación en el escondite. Ustedes ven a un Elías que está en un escondite. Elías aparece de la nada, pero no fue improvisado. Dios lo había estado formando en el ocultamiento. Dios no lo formó en los palacios, sino en el arroyo de Querit. Iglesia. Y aquí viene una tremenda aplicación. Cuando Elías está allá en el arroyo de Querit, Elías aprendió absoluta dependencia de Dios. Bebía del arroyo, comía el pan de los cuervos, oraba bajo el silencio del cielo que estaba cerrado. Por eso aquí hay un principio interesante para el pueblo de Dios. Antes que Dios te use en público, Dios te forma en lo secreto. ¿Está escuchando? Antes que Dios te use en público, Dios te forma en lo secreto. ¿Saben? A mí se me acercan muchos muchachos. Me escriben cuando voy a campañas, los muchachos, hermano Fori, yo lo sigo en YouTube. Tiene tantos seguidores y esto. Yo quisiera ser como usted, dicen algunas personas. Yo apenas bajo la cabeza y sonrío porque he aprendido, hermanos. He aprendido, y se lo digo con amor y con cariño, he aprendido que Dios, antes de usarme en público, Dios me forma en lo secreto. Y ninguno de ustedes que está conectado en esta hora, ninguno sabe las luchas que yo atravieso. Ninguno de ustedes sabe mis lágrimas. Ninguno de ustedes conoce mis dolores. Ninguno conoce mis preocupaciones. Ninguno de ustedes saben cómo Dios me ha procesado y me ha llevado a diferentes desiertos. Pero cuando yo estudio la historia de Elías, digo gloria al Señor. Porque antes de que Dios te use en público, Dios te forma en el secreto. Así que usted, antes de pedir, hablar y decir y esto y lo otro, dígale al Señor, fórmame en el arroyo de Querit. Porque es que hoy, mientras el mundo está corriendo hacia una globalización, hacia el control digital, cuando todo el mundo quiere tener parte y ser famoso, Dios está formando un pueblo llamado Elías, que no será conocido por su fama, sino que será conocido por la intimidad con el Altísimo. Dios está preparando una iglesia que no será famosa, sino una iglesia que es leal a Dios, que intima con Dios, que vive con Dios. Elías en el arroyo de Querit representa a la misma iglesia en el desierto, según Apocalipsis 12:6. Una iglesia oculta, pero una iglesia dependiente, una iglesia sostenida por Dios. Mientras el mundo se está secando espiritualmente, la sequía literal en Israel simboliza la sequía espiritual actual que estamos viviendo. Un mundo donde hay abundancia de religiones, pero hay escasez de verdad. ¿Saben? Dios está cerrando fuentes humanas
para enseñarnos a beber de la fuente verdadera. ¿Alguien dice amén por eso? Dios está cerrando fuentes humanas para enseñarnos a beber de la fuente verdadera. El arroyo de Querit hoy puede ser la soledad, la enfermedad, la pérdida que estás atravesando, iglesia. Míreme aquí muy bien a lo que voy a decirle, porque es palabra maravillosa del Señor. Hermano, ¿cómo sé que yo estoy en el arroyo de Querit? ¿Cómo sé que se está secando todo y que me preocupo que no va a tener que beber? Hermano, tal vez una enfermedad que estás atravesando. Tal vez estás atravesando una pérdida. O tal vez la soledad. Tal vez un problema con tus hijos. Tal vez problema matrimonial. No puedes. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aquí en esta sequía? ¿Hasta cuándo voy a estar con lo mismo y lo mismo, Señor? Que es que ahora mis palabras son lo mismo. Has reemplazado la Biblia que ponías en la mesita de luz, en la mesita de noche. La has cambiado ahora por fórmulas, pastillas, exámenes, y te preguntas, ¿por qué, Dios? Señor, te tiene en el arroyo de Querit. ¿Y sabes por qué? Porque es allí en el arroyo de Querit donde Dios forma a los que no se venderán y a los que no se arrodillarán ante Baal en el monte Carmelo. Eso que te está pasando hoy es para pulirte. Lo que te está pasando hoy es porque Dios te está formando. Es porque Dios no pule vidrio, Dios no pule cualquier metal, Dios pule piedras preciosas. Y tú eres una piedra maravillosa para Dios. Tú tienes un gran valor. Si el oro, siendo de valor, es pasado por el fuego, cuánto más vuestra fe, vuestra vida tiene que pasar por el fuego para ser perfeccionado, para ser pulido, porque eres una joya valiosa para Dios y Él quiere tenerte ahí en su cofre maravilloso. Pero tienes que entender que el fuego va a pasar por tu vida. El asunto hoy, mis amados de Jesús, es que cuando empezamos a atravesar fuegos en la vida, buscamos cualquier fuente que nos apague, y Dios dice, no, no te metas a esa fuente. Nos metemos a la fuente de la religión fácil, nos metemos a la fuente del dinero, nos metemos a la fuente de la popularidad, nos metemos a la fuente de estar lejos de la iglesia para apagar el fuego con el que Dios nos está haciendo mejores seres humanos, mejores personas, mejores cristianos. Hoy, hermanos, si está atravesando una lucha, Dios lo tiene a usted dentro de lo que dice Apocalipsis 14:12. Usted hace parte de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que usted necesita permanecer hoy más que nunca. Hermanos amados, Dios le entregó a esta amada iglesia un mensaje especial, pero usted no puede conformarse con lo que pasa a nivel de iglesia. Usted tiene que ser una persona que se conecta con la misión. Tiene que usted conectarse con su Dios de manera personal. Elías no estaba rodeado de tanta gente. Incluso llega un momento donde Elías, desesperado, dice, Señor, no sé qué pasó, pero he quedado solo yo. ¿Dónde están los demás, Señor? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde están? El Señor, se postraron ante Baal todos. Y el Señor le dice, no, Elías, no te preocupes. Aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. ¿Saben, amados de Jesús? Ya vimos a Elías antes del monte Carmelo. Ahora miremos a Elías en el monte Carmelo. La confrontación final. El monte Carmelo fue el epicentro de la guerra de adoración. No fue una lucha física, fue una batalla de lealtades, así como fue la batalla en el cielo. Elías estaba solo frente a 850 falsos profetas satanistas de Baal, patrocinados incluso por el sistema religioso y el sistema político del momento. Qué interesante, ¿no? Proféticamente esto apunta, mis hermanos, al conflicto en el desierto, al conflicto descrito en Apocalipsis 13, donde el sistema global impondrá la adoración falsa bajo el disfraz de unidad y progreso espiritual. Así como los falsos profetas clamaban por fuego, dándose gritos, espectáculos, cortándose la piel, hermanos, tal cual, por eso este mensaje es tan urgente. El cristianismo moderno también clama por fuego espiritual. ¿Se ha escuchado eso? Es que en esta iglesia tenemos fuego espiritual, dicen. Aquí tenemos fuego. Los profetas de Baal también pedían fuego. Y ese fuego espiritual de hoy, ¿sabe qué es? Emociones.
milagros, manifestaciones. Y el problema es que el pueblo de Dios está cayendo en el engaño de decir, es que la iglesia es aburrida. Claro, porque no hay emociones, porque no hay milagros a nivel del mundo, porque no hay manifestaciones. Ellos quieren hoy fuego, como lo querían los profetas satanistas de Baal. Emociones, milagros y manifestaciones. Pero todo eso lo querían sin arrepentimiento ni obediencia. Estaban pidiendo milagros de un Dios que no podía hacer milagros. Y aquí hay algo que a mí me impacta, aquí hay algo que a mí me emociona aún más de todo el asunto. Elías, cuando va a hablar con Dios, Elías no gritó. No, la Biblia dice que Elías gritó a los cuatro vientos. No. Elías no corrió. Elías no manipuló. Solo reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Está escuchándome? Si usted quiere ver verdadero arrepentimiento, mi querido pastor, si usted quiere ver una iglesia arrepentida y una iglesia santificada, repare el altar de Jehová. Punto, no es más. Esa es la clave del verdadero reavivamiento. Escúchenme bien, iglesia amada. Antes de que caiga fuego, hay que restaurar el altar. ¿Amén o no amén? ¿Está escuchando? Antes de que usted pida fuego del cielo, hay que restaurar el altar. No el altar de la emoción, sino el altar de la consagración. Eso es lo que hay que hacer. Cuando Elías oró, el fuego descendió. Y no descendió sobre las multitudes, sino que el fuego descendió sobre la obediencia. El fuego no cae en cualquier lado, el fuego cayó en la obediencia. En el tiempo del fin, la verdadera oración será probada. Dios no va a responder a quienes mezclen su nombre con los ídolos del mundo. Dios va a responder a quienes restauren el altar en su corazón, a quienes restauren el altar en la familia, a quienes restauren el altar en la iglesia. El Carmelo moderno será espiritual, ya no será físico. La llanura de Dura ya no será física, será espiritual. No se levantará una estatua de oro como en Daniel 3, pero sí se va a levantar un sistema religioso universal. Y los Elías de hoy serán aquellos que se atreven a decir, Jehová es el Dios verdadero. ¿Amén o no amén, mis hermanos? Voy a pasar al tercer bloque para cerrar el mensaje de esta noche. Ahí vemos un Elías antes del Monte Carmelo. Dios lo prepara en el arroyo de Querit. Vemos un Elías durante el Monte Carmelo. Elías dice, muéstrate Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos se muestra. Pero ahora vamos a encontrarnos con un Elías después del Monte Carmelo. ¿Recuerdan ustedes que viene una mujer llamada Jezabel? Y después de que Elías dice, por mi palabra no va a llover. Y le dicen, oye Elías, es que tú estás perturbando al pueblo de Dios. Le dice el líder de Israel, ¿no? El líder le dice, tú estás perturbando a Israel. Y Elías le responde, no, no soy yo el que perturba a Israel. Son ustedes por violar los mandamientos de Dios los que están perturbando a Israel y los que están desatando la ira de Jehová. Así que lo que yo quiero mostrarte a ti seguidamente es demasiado importante y quiero que le prestes toda la atención. Yo veo un Elías que incluso se mete en la cueva. Así que lo que tengo que decirte es, que la gente dice, bueno, pero ¿cómo después de que Elías hizo todo eso? ¿Cómo puede estar Elías en la cueva? Me decía mi esposita hoy, cuando hablamos acerca del tema que vamos a predicar hoy, decía, mi amor, ¿por qué no predicas de la persecución y de todo eso que habla Eventos de los Últimos Días? Que a mí me gusta mucho, a ella le gusta mucho esos temas. Y a veces en nuestro culto personal son los temas que tocamos. Ahí en la camita vamos hablando de esos temas. Pero le dije, amor, voy a hablar de Elías. Porque Elías representa tajantemente al pueblo de Dios en el último tiempo. Hermanos, después del fuego que ustedes vieron, vino el desaliento.
Elías huyó al desierto, se metió en una cueva y allá quiso morir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Fori? Tal cual el pueblo de Dios. ¿Sabe lo que dice el espíritu de la profecía? Hay un capítulo en el conflicto de los siglos, no sé la página, pero usted puede buscarlo ahora. El capítulo se llama Nuestra única salvaguarda, nuestra última salvaguarda, nuestra única salvaguarda. Creo que es el capítulo 46 del conflicto de los siglos. Y ahí ese capítulo me gusta leerlo mucho porque expresa y dice que el pueblo de Dios estará palideciendo en las cuevas, en los montes, y que incluso el pueblo pensará que Satanás ha ganado la victoria, que Satanás ha ganado la batalla. Porque Satanás está a punto de abalanzarse contra el pueblo de Dios. Y ellos pensarán, el pueblo de Dios pensará que Satanás ganó. Porque la Biblia dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y Juan lo mira y queda anonadado cuando Juan ve todo lo que Satanás va a hacer unido o más bien a través del poder religioso y el poder civil. ¿Por qué Elías termina en la cueva? Hermanos, porque es que las victorias espirituales no nos hacen invulnerables. Porque es que después de que el pueblo de Dios haya proclamado el fuerte pregón, después de que el pueblo de Dios haya tenido ese poder para decirle al mundo entero las verdades de la Biblia, el pueblo va a ser perseguido y el pueblo va a tener que esconderse, así como le tocó a Elías. El enemigo siempre contraataca después de una gran victoria. Llévese esa palabra. El enemigo siempre contraataca después de una gran victoria. Siempre. Así que después de que usted tenga una victoria espiritual, no se tranquilice porque el enemigo está pendiente para darle una estocada a usted. Pero a mí me impacta lo que hace Dios. Dios no reprendió a Elías. ¿Sabe lo que hizo Dios? Que es lo mismo que Dios hará con su pueblo. Le dio descanso, le dio alimento, pero le dio una nueva misión. En Horeb, Dios le enseñó algo vital a Elías. El fuego puede caer en Carmelo, pero la voz de Dios está en el siervo apacible. Y esa fue la lección final para Elías. El poder del Espíritu no está en el río del mundo, sino en una comunión silenciosa con Dios, mis amados de Jesús. Déjeme hacerle una aplicación y un llamado esta noche. El pueblo remanente del Señor será probado, no solo por persecución, sino que será probado también por cansancio espiritual. Saben, yo tengo en el canal un tema al que titulé Líderes cansados, un remanente agotado. Así que usted preocúpese, hermano, y hágase un llamado a su vida, a ver si de pronto usted está en cansancio espiritual. Hermano, tenga mucho cuidado. Usted puede llevar muchos años caminando con el Señor, pero puede estar cansado espiritualmente. Ya se sabe los mensajes. Tal vez yo soy un niño para muchos en cuanto a lo que puedo predicar. Usted dice, ya yo me lo sé. Hay gente que se sabe la historia de Elías al derecho y al revés, sacan unas aplicaciones poderosas, pero están cansados espiritualmente. Ya no claman por servir, ya no claman por perdón, ya no claman por un nuevo comienzo. Muchos van a caer, no por negar la verdad, sino porque se agotaron en la lucha, porque vieron la venida de Dios como tardada. Por eso el espíritu de Elías debe ser también un espíritu de dependencia, un espíritu de renovación. Amén, iglesia. Elías antes, durante y después. Antes del Carmelo, Dios te esconde para formarte. ¿Escuchaste? Apúntelo ahí, escríbanlo en los comentarios. 3 lecciones poderosas. Antes de que venga el milagro, a veces Dios nos esconde para formarnos. Dios nos esconde en una crisis. Dios nos esconde en una prueba. Dios nos esconde en una enfermedad. Dios nos esconde en una crisis financiera. Dios nos esconde en un problema con los hijos. Dios nos esconde en una crisis terrible espiritual. Dios nos esconde en una crisis terrible matrimonial. Dios nos esconde en una pérdida laboral, en una pérdida de trabajo. Dios nos esconde. ¿Para qué? Para formarnos. Antes del Carmelo, antes que vea el milagro, antes que descienda fuego, Dios te esconde en algo para formarte. Así que si estás en el arroyo de Querida en este momento, no estás olvidado.
Si estás en el arroyo de Querid, estás siendo preparado para el Monte Carmelo, para que hables con autoridad y Dios te escuche y te responda y te respalde. Durante el Carmelo, cuando Elías está ahí frente a los 850 profetas satanistas de Baal, iglesia, Dios te usa solamente cuando reparas el altar. ¿Está escuchando lo que le digo? Hermanos, usted siente que no tiene ese poder de Dios cuando habla. Usted siente que algo le falta, tiene conocimiento, pero algo no procesa en su vida. Y se lo digo a mis amigos evangelistas cuando me escriben, me preguntan, les digo, Dios te va a usar cuando repares el altar. Las palabras bonitas no generan cambio. Lo que genera cambio es cuando restauras el altar caído. Hay que restaurar el altar. Empiece por restaurar el altar en su casa, en su familia, el suyo. Limpie lo que tenga que limpiar, saque lo que tenga que sacar, declare lo que tenga que declarar, humíllese ante el Señor, sea sincero con Dios, limpie el altar, restaure el altar de Jehová. Y usted va a ver cómo Dios lo respalda y cae fuego del cielo, palabras que transforman. Es que la verdadera victoria no viene por números, la verdadera victoria viene por pureza. Amén, iglesia. Y por último, para que vamos a descansar, después del Carmelo, Dios te restaura cuando te desgastas. Elías estaba desgastadito, cansado, huyendo, pero Dios nos restaura. El que cayó después del fuego fue levantado por un susurro maravilloso del amor divino. Así que esta noche tengo que decirte, si eres un soldado caído, si hoy sientes como que estás flaqueando en la fe, te sientes desanimado. ¿Hay alguien que se siente desanimado en las cosas espirituales? Escríbame en los comentarios que yo voy a orar por usted esta noche. El pastor va a orar por usted. La iglesia va a orar por usted. ¿Hay alguien que se siente como que su vida está perdiendo el propósito? Escriba, diga, sí, yo siento que mi vida está perdiendo propósito. Elías también lo pensó. Pero vino un susurro divino, le habló y lo restauró. ¿Cuántos quieren el susurro divino esta noche? Hay gente que dice, pero es que yo siento que Dios no me habla. Dios como que, ¿qué se hizo Dios en mi vida? Dios no me habla. Pregunto con todo amor, yo estoy mirando los comentarios aquí. ¿Hay alguien que anhela un susurro divino esta noche? Por lo que está atravesando, por lo que está viviendo, por su condición espiritual. Escriba, quiero un susurro divino. No necesitas un grito de Dios, un grito de Dios te desaparece. Necesitas un susurro de Dios, un susurrito de Dios. Que Dios te diga palabritas ahí al oído. Yo quiero un susurro de Dios. Saben, se me dificulta escribirlo aquí, pero si pudiera escribirlo, yo escribiría, quiero un susurro de Dios. Y saben, después de que Dios le susurra a Elías, aparece una de las escenas más impactantes de la Biblia. Dios le dice, prepárate, Elías, porque te vas a ir conmigo. Después de una misión que le dio. Amados, después de la misión que Dios nos ha entregado, el Señor le ha dicho al pueblo, prepárense porque nos vamos con Él. Amén, iglesia. Va a ser duro, nos vamos a esconder, nos van a señalar, nos van a criticar, nos van a llevar a las cárceles, vamos a perder muchos privilegios, pero no perderemos el cuidado de Dios. Escriba, no perderé el cuidado de Dios. Dios está pendiente de ti, Dios te va a cargar en el momento más difícil. Y Dios le dice al Elías, que nos representa, le dice, prepárate, Elías, porque hiciste la misión, la cumpliste bien, muchacho, lo hiciste bien. Te escondiste, sí, pero saliste de la cueva, porque la cueva no era tu lugar de habitación, era un lugar de paso. Y a los cristianos suele pasarnos. Nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad, nos preocupamos, nos estresamos, pero eso no se queda en nosotros, porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Y luego le dice, tú vas a ungir a alguien, ¿qué te va a suceder? Y entonces ahí está Eliseo. Y ustedes conocen esa historia épica, bonita, espectacular. Cuando Elías le dice a Eliseo, mira Eliseo, yo voy a ser quitado de ti. Pasemos al Jordán, vamos, atraviesan el Jordán. Interesante esa historia, ¿no? Y Elías le dice a Eliseo, mira, si tú me ves cuando, a mí me van a quitar de ti ahora, pero si tú me ves cuando sea quitado de ti, pide algo y se te va a dar.
vas a recibir el doble del poder, dice Eliseo. ¡Wow! Impresionante. Y efectivamente, el Señor se lleva a Elías. Tú y yo somos no el primer Elías del que te prediqué hoy. No somos el segundo Elías que está representado por Juan el Bautista. Tú y yo somos el tercer Elías. Y nos espera el mismo galardón. Seremos llevados al cielo. Elías fue llevado en un carro de fuego. Nosotros seremos llevados por la palabra del Señor. No sabemos cómo, pero levitaremos, nos levantaremos y el Señor nos recibirá en el aire. Y al comando del Maestro volaremos hacia la Canaán celestial. Así que, amados de Jesús, hoy quiero invitarles con todo mi corazón y con todo mi amor para que podamos pensar incluso en las vivencias de un hombre como Elías, que luego empezó a disfrutar en el cielo con Moisés y con Enoc. Qué privilegio tiene ese hombre, ¿no? Que sufrió, fue atacado, vituperado, pero que ahora goza, hace tantos cientos de años, está disfrutando del cielo. Junto a Moisés, otro líder poderoso del Señor, que pudiéramos tener otra semana completa solo hablando de Moisés. Y obviamente de Enoc, que fue trasladado al cielo porque tenía una intimidad tan fuerte con Dios que era mejor estar en el cielo que en la tierra. Así que, pues yo hoy quiero invitarles, amados de Jesús, para que nos decidamos por Dios. Y permítanme hacer una oración por ustedes. Y ustedes oren por mí. El cielo nos espera, como dice esta linda alabanza que hemos cantado muchas veces. El cielo nos espera. Y es una realidad en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Vamos a orar un momentico. Voy a dejar un espacio en la oración para que cada uno ore al Señor. Y luego este servidor termina con una oración final. Oremos. Maravilloso Dios y Padre, Padre de bondad y misericordia, que estás en el cielo. Honramos tu nombre y lo glorificamos porque para siempre es tu bondad, Señor. Hoy hemos estudiado de Elías. Lo llevaste al arroyo de Querit. Luego pudo manifestar tu gloria en el monte Carmelo. Por su palabra dejó de llover y por su palabra volvió a llover. Por su palabra cayó fuego del cielo. Su palabra se cumplió porque era la palabra de Jehová. Nosotros hoy también, Señor, atravesamos luchas en nuestra vida y tal vez hay muchos aquí en el arroyo de Querit, bebiendo agua del arroyo, lo básico, lo sencillo, siendo alimentados por un cuervo, preguntándose ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Pero ignoran que es Dios preparándolos para el Carmelo y después del Carmelo la victoria de ser llevados al cielo. Cada persona que está esta noche aquí te va a hablar, Señor. Tienen algo que decirte. Escúchalos, por favor. Gracias, Señor, por escucharnos, por respondernos y por amarnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este momento. Para mí es muy, muy placentero haber compartido con ustedes estos 6 días hasta ahora. Nos falta mañana. Estaremos a las 7 de la mañana hora de Costa Rica, 8 de la mañana hora de Colombia. Tendremos un último tema más reducido, dado que mañana tengo algunos asuntos que hacer. Obviamente hay asuntos que hacer a los lugares que vamos a visitar. Entonces, que el Señor me les bendiga. Gracias por estar aquí conectados en TikTok, gracias por estar en Facebook, en YouTube, los que están ahí a través del Zoom. Me gustaría su retroalimentación en el grupo, los que estamos en el grupo, dejar un mensajito,
a ver cómo podemos mejorar y podemos hacer algo mucho más grande y mucho más impactante para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Les deseo una tarde, una mañana, una noche feliz. Recuerden que Cristo viene pronto. Esto que predico no es religión, pero es sí salvación. Así que nos vemos mañana por el poder y la misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Recuerden, suscríbanse al canal. Es importante que ustedes lo hagan. Si les gustó este tema y no se ha suscrito, suscríbase. Si usted me está viendo en TikTok en este momento y usted no le ha dado seguir a esta página, dele seguir para que no se pierdan nuestros lives, nuestros envíos que hacemos. Si me está viendo en Facebook, dele seguir a la página y vayan, roten por todas las plataformas, busquen en todas las plataformas Motivación Cristiana y síganos ahí porque estamos compartiendo un contenido para gloria al nombre de Jesucristo. Así que un abrazo para todos, nos vemos mañana y que el Señor Jesucristo pueda bendecirnos rica y abundantemente a todos toditos. Un abrazo y felicidades. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.